Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de La Caja Negra. En esta noche de jueves no se encuentra con nosotros, como pueden notar, Javier Neira, que se encuentra, pues disfrutando de un más que merecido descanso, con lo cual, durante esta semana y la próxima, vamos a enfundarnos la camiseta de La Caja Negra, aunque sea de color blanco, y vamos a tratar de llevar adelante de la mejor manera que podamos, si sepamos lo que es este espacio de debate y tertulia sobre un tema monográfico. El tema de hoy podría ocuparnos tranquilamente de 10 a 15 días seguidos sin levantarse de esta mesa. Sin embargo, vamos a tratar de solventarlo de la mejor manera posible durante los próximos 60 minutos, durante la próxima hora. Para ello, pues contamos con 4 invitados a los cuales agradecemos su presencia y ya paso a presentarles. Vamos a comenzar por este lado. Adolfo Santos, que es conferenciante informador. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Juan, por traerme. Gracias por venir. Junto a él, Esther del Moral, que es catedrática en la Facultad de Ciencias de la Educación. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y por el otro lado tenemos a César González, que es profesor, representante del sindicato AMPE. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Y Jaime Aza, que es odontólogo y fue profesor de FP, de formación profesional. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan, aquí estamos. Bueno, pues junto a ellos, junto a los 4, vamos a hablar de la educación en España. Si bien España es un país donde las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, en líneas generales, educación en España, si bien puede que a lo largo del debate se centre en Asturias, no lo sé, eso ya dependerá de por dónde deriven nuestros invitados. Como punto de inicio o como punto de arranque, vamos a pedir como fijación inicial de posiciones a cada uno de ellos. Voy a comenzar por Adolfo. ¿Cuál es, en su opinión, en qué nivel está la educación en España o cuál es el estado de salud de la educación en España, desde los más pequeñitos de la casa hasta la universidad? La pregunta es compleja. Es compleja. A ver, yo la verdad es que creo que hay más polaridad que antes. La gente más potente, hablando potente como sinónimo de gente que merezca la pena, ¿no? Que digas, mejor dicho, que merezca la alegría, ¿no? Que digas, aporta al sistema, quiere crecer, quiere ser mejor, quiere desde su ejemplo personal, pues contribuir luego profesionalmente al sistema en lo que sea, da igual como odontólogo, como ejerciendo labor sindical o de catedrática o de presentador o de formador, de lo que sea. Yo creo que hay esa polaridad y hay gente súper potente. O sea, yo creo que la gente joven es mejor la de hoy que la de ayer, la que de verdad está en esas, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes más herramientas. Hoy día, si hoy día lo que tenemos es un exceso de información enorme, el problema es que no sabemos qué hacer con ella, desde mi punto de vista. Y esa gente que sabe condensarla, que sabe utilizar bien la información, que hace buen uso de las redes sociales, que hace buen uso de la tecnología, pues yo creo que es mejor. Ahora bien, hay otra que no, que creo que es peor. Creo que hay gente de hoy que es mucho peor que lo que éramos hoy. Creo que se ha polarizado mucho más, es un poco el resumen, ¿no? Tampoco quiero quedarme con lo negativo porque para eso pues ya muchas veces ya la propia conversación a veces nos vamos hacia ahí. Quiero quedarme ahora con esa gente que he dicho más, que contribuye más al sistema. Pero bueno, yo resumiría que hay gente mucho mejor que los que llevamos ya, que estamos en la mitad de la vida. Yo creo que estamos más en el medio y luego vemos gente que va a venir, que nos va a mejorar y luego hay gente que nos va a empeorar. Correcto. Así lo veo yo. Comprendo. Esther, ¿qué estado de salud tiene la educación en España? Depende si hablamos del sistema educativo, o sea, qué tipo a nivel curricular, por ejemplo, cuáles son los aprendizajes que se están impartiendo y que reciben nuestros niños hoy, desde educación infantil hasta el ámbito universitario. Y ahí pues, podríamos hablar, ¿no? de cómo, a golpe de ley, cada 2 por 3 tenemos nuevas leyes, se cambian las palabras, se cambian, eso lo saben mejor los profesores que yo misma, ¿no? Cómo es un cambio simplemente estético y lingüístico más que de profundidad, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que ha hecho? Bueno, pues que lo que es educación, digamos, entendida como esa transmisión de valores, no solamente de llenar cabezas de contenidos, pues estamos viendo, ¿no? Pues cómo se está degradando lo que llamábamos antes educación. Es una mera instrucción, si es una mera instrucción,
Pues es simplemente que aprendan una serie de conocimientos, adquieran unas destrezas, pero en el fondo estamos preparando a unos ciudadanos para que verdaderamente contribuyan a eso que decía Adolfo, ¿no? De enriquecer y contribuir a hacer mejor nuestra sociedad en la que vivimos. Esa sería la gran pregunta, ¿no? Correcto. Vamos con César. César. Bueno, buenas noches. Compleja, ¿eh? La pregunta es muy compleja. Y muy amplia. Y muy amplia, y además son muy interesantes las aportaciones que acaban de hacer los dos compañeros de tertulia. Si nos atenemos un poco a los informes PISA, por ejemplo, ¿no? Como pues para medir un poco el nivel educativo que tienen los alumnos de cierta edad a nivel europeo y por comunidades autónomas, ya me centro en lo más cercano, lo más próximo que es Asturias, parece que ahí nos salimos mal parados en cuanto a los resultados de los informes PISA. Pero la educación es muy complejo. Es efectivamente, como decía mi compañera Esther de tertulia, muy acertadamente, es lamentable que en la etapa democrática en la que llevamos hayamos pasado por 8 leyes de educación. No puede ser que un servicio esencial, como el servicio educativo, los diferentes gobiernos lo utilicen como una herramienta ideológica y cambien constantemente la normativa que regula la educación de nuestros jóvenes, ¿no? Yo creo que la educación tiene que tener un papel esencial, es básico para formar ciudadanos de futuro, como decía Adolfo, y por tanto bueno, pues tenemos que llegar entre las fuerzas políticas a lograr que haya un pacto de mínimos que sitúe a la educación en el lugar que tiene que situarse. O sea, no puede ser que cada 4 años el profesorado tenga cambios normativos que le exija evaluar de una manera, programar de otra manera, utilizar nuevas estrategias metodológicas, trabajar en proyectos de repente sin una formación adecuada. Los profesores estamos para enseñar, estamos para educar a los alumnos, y para mejorar la calidad de la enseñanza tiene que tener un reconocimiento, una autoridad, una reducción de ratios. Hay muchos problemas. Es que la educación es realmente muy importante, porque tened en cuenta que es el vehículo de ascensor social que tiene todo el mundo. O sea, toda la población pasa por el sistema educativo, y la educación pública tiene que garantizar una igualdad de oportunidades, que todo el mundo pueda llegar al máximo que sea posible en igualdad de oportunidades. Yo creo que esa es la clave. Bueno, para cerrar el turno inicial, Jaime. Pues depende. Y por no tocar los palos que cada uno ves tocando y no repetirme, depende a quién le preguntes. Si le preguntas a la gente que manda, que se quiere perpetuar en el poder, cuanto mejor salga la gente, más abarragada y analfabeta funcional, mejor. Obviamente mal para la gente que recibe esas enseñanzas, que no coinciden con los hijos de los que se llenan la boca y que defienden la educación pública. Porque luego os diré nombres de gente del PSOE, incluido el presidente, cuyas hijas estudian fuera de nuestro país en privado y vienen en avión dos veces. Entonces, si los que defienden la educación pública, los políticos, que son los gestores de esas leyes de educación, sus hijos no van a la educación pública, pues hombre, algo mal debe de ir en la educación pública. Según mi suegro, que fue maestro, y le saludo porque le gustaría estar en este debate, lo mejor que hubo en este país fue la ley 14/70 del 4 de agosto, en la que se establece por vía para sí la EGB, el BUP y el COU, y no creo que se pueda comparar a alguien que tiene el COU de entonces con alguien que tiene bachiller de ahora. Entonces, bueno, y la educación ahora mismo está herida de muerte, si no está muerta ya, con varias heridas. Una fue la LOGSE, en el cual, digamos, ahí el PSOE, luego iremos hablando, sensibilizó mucho el tema de los suspensos, de pasar de curso, sobre todo ahora, y sobre todo otra herida de muerte fue las transferencias a las autonomías. Por ejemplo, un niño asturiano pues va a desconocer cosas de otra parte del territorio y viceversa. Luego, si queréis, hablamos de educación superior también. Correcto. Bueno, Jaime y César centran los problemas principales en lo que es las sucesivas leyes educativas, 8 leyes desde que hay democracia, las desigualdades que se dan entre las distintas educaciones. Esther, Adolfo, ¿dónde se centra el problema principal sobre el que habría que actuar? Es decir, mañana, imaginémonos que no hubiera remodelación de gobierno y fuera un ministro de Educación.
o ministra de Educación, ¿dónde actuaría la primera vez? ¿O dónde actuaría? ¿Dónde pondría el primer frente de batalla, Esther? Yo ahora mismo, desde mi condición, creo que es muy importante la formación del profesorado. De hecho, me dedico a ello, ¿no? Y tenemos que actualizar esa formación para que esos futuros maestros lleguen a esa escuela, una escuela del siglo XXI, con unos alumnos ya migrantes digitales, ¿no? O sea, en donde ellos ya han adquirido esas destrezas y tienen que saber manejarse en un mundo que cada vez está más tecnologizado, ¿no? Entonces, creo que por un lado eso, pero no solamente esas competencias digitales, sino también todas sus dimensiones, cómo hacer, ¿no?, que esa información, cómo la criban ellos. Estamos en un momento en el que las fake news están invadiéndonos, y cómo saben y cómo discriminan qué es verdad, qué es mentira, y todos los desafíos que se nos plantean hoy con la inteligencia artificial también, ¿no? En donde aparecen imágenes trastocadas, incluso locuciones de personas que se les están asignando cosas que ellos no han dicho, y que esto genera un ruido de intentar defenderse a alguien de todas estas cosas, y esto nos está llegando, ¿no? Y cómo y qué estrategias vamos a adoptar, y tenemos que formar a nuestros jóvenes en eso para saber utilizar estas herramientas. No solamente eso, ¿no? Hablábamos antes del tema de los valores. El tema de los valores, pues cómo se usan esas nuevas tecnologías, qué buenos usos se hacen, porque tienen muy buenos usos, pero también sabemos cómo están sirviendo como arma para fomentar el bullying, por ejemplo, dentro de las propias escuelas. Y esto creo que también debemos aliarnos un poco la escuela con las familias. No solamente es la responsabilidad dejar ahí que los niños aprendan cómo la escuela va a tener toda la responsabilidad, sino desde la propia familia también va a tener que tener un papel importante, ¿no? Antes de pasar con Adolfo, Esther, y abro la pregunta a los otros tres invitados. La familia en muchos casos ha dejado de ser, durante años considero, y esto es una opinión personal, que la familia era una aliada del profesor, es decir, aquella frase de cuidado lo que me diga la profesora, porque como la profesora me diga mal de ti, bueno, el problema lo vas a tener luego en casa. ¿La familia ha dejado de ser la aliada del profesor para ser el enemigo del profesor? Es decir, donde antes era su hijo hizo esto, esto y esto, y su hijo llevaba la reprimenda también en casa, ahora es, no, mi hijo eso no lo hace, y si lo hace el problema es tuyo. No, yo creo que estamos totalmente... A ver, se ha pasado una época, creo que estamos de acuerdo, y si no, pues estupendo, porque yo creo que venimos a debatir, ¿no? Yo creo que se ha pasado de la desprotección o de que la gente estuviera en la calle, lo que dices tú, o que encima en casa te cayera otra leche, entre comillas, y ya en clase, leche figurada, cuidado. Si fuera verdadera tampoco pasaba nada. Pero vamos a preferir que sea simulada. Vamos a preferir que sea simulada, es decir, la reprimenda en casa. Si vamos al mundo real, si te caía tampoco pasaba nada. Desde luego se aprende, entre comillas, a leches. Vamos a pensar, yo creo entonces, en cierta medida, yo creo que se ha pasado de que no miraran, de que no te defendieran, ahora una sobreprotección. Eso sí que yo creo que ese cambio se ha pasado, vuelvo a lo mismo, yo me gusta un poco el debate, poner dos extremos, ¿no? Ya lo he hecho antes y ahora igual. Yo creo que se ha pasado más a una sobreprotección, y eso igual en casa pues hace que pasen estas cosas. Mira, hoy día, no sé en qué periódico lo leí, pero uno de los de Asturias, tampoco quiero decir cuál para no... Pero bueno, decía pues que, bueno, algún profesor que le habían agredido, pero es que pasa a diario casi ya. Es que ya dices, entonces claro, si llega el niño a casa o la niña, o no tan niño o no tan niña, y claro, los padres, lejos de objetivar la situación, ya directamente se ponen del lado de él, la sobreprotección que digo, y vas al profesor o a la profesora y encima te encaras con ella y le agredes, pues yo creo que se ha pasado a un extremo que no es muy positivo, la verdad, en eso. Y sí que por citar un poco lo que ha comentado, me ha encantado, las aportaciones... A ver, yo creo que podemos poner el foco siempre el problema en los demás, o qué podemos hacer yo. Me ha encantado, la verdad, que la parte siempre desde el profesorado, pues, ¿qué puedo hacer yo? Creo que es lo que tenemos que mirar, porque para mirar fuera y echar la culpa a los demás, para eso valemos todos, pero para decir, ¿qué puedo hacer yo? Y a mí me encanta, pues, oye, desde posiciones ya de, cuidado, de
eminencias de la educación, vamos a decir, en el sentido de escala, ¿no? Que alguien, sí, no, es así, o sea, que desde la máxima autoridad, que catedráticos, catedráticas digan, oye, ¿qué puedo hacer yo? Pues hay que partir de formarnos más, pues oye, igual de verdad buscar qué puedo hacer yo, porque siempre podemos hacer algo más. Entonces no quiero entrar tampoco en detalles, me gusta la visión, porque es que además es a lo que me dedico yo en el día a día. Yo ya me quejé mucho tiempo y no vale para nada, de verdad. ¿Qué puedo hacer yo para intentar ser mejor y iluminar, no oscurecer a la sociedad y que los alumnos o las alumnas vean que somos profesores y profesoras, que estamos formándonos, que nos somos ejemplo, entre comillas, ¿no? Entiendo. Precisamente hace nada presentabais el informe. Sí, es que quería, al hilo de la intervención de los dos, me gustaría destacar la importancia sobre todo del profesorado, que quedó muy clara, porque yo soy representante de los profesores en un sindicato de la enseñanza pública y tenemos que tener claro que el pilar del sistema educativo lo tiene en el aula el profesor. El profesor tiene que ser una figura que tiene que estar reconocida, respetada y que tiene que ser muy mimada y muy cuidada, y me encantó también por parte de Esther que se haya preocupado de que la formación inicial del profesorado pueda ser adecuada para el mundo cambiante en el que estamos. O sea, no es que ya no valgan los métodos de hace 20 años, es que ya no vale la forma de enseñar de hace 5 años, porque es que ha irrumpido recientemente la inteligencia artificial y, por ejemplo, la forma de evaluar poniendo un cuestionario o diciéndole a un alumno que nos haga, pues no sé, un trabajo sobre... Lo hace la inteligencia artificial. O sea, eso ya ha quedado completamente obsoleto. Y muy bien, además. Y muy bien, y completamente inútil, ¿no? Bueno, hay que darle algún retoque y tal, pero bueno, cada vez es más fácil que te la cuelen. Por tanto, es necesario que el profesorado se forme así. Perdón que te interrumpa un momento, pero si tú aplicas una fórmula tan de antes como que la tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros mismos, que es que te saquen al encerado y te digan, usted o tú, cuéntame la Reconquista, desde la batalla del Guadalete hasta las Navas de Tolosa. Ahí no hay inteligencia artificial que te salve. O lo sabes o no lo sabes. No te queda otra. Ahí no vale sacar el portátil y decir, voy a explicar. Estamos en una ley educativa, la enésima, la LOMLOE, que basa en el aprendizaje basado en competencias, ¿no? Correcto. Es una nueva forma de enseñar, no sé si mejor o peor. Habrá que esperar a que la generación que se ha formado con esta nueva ley educativa acceda a la sociedad y ver si realmente pues, se ha o no acertado frente a otros modelos. Lo que está claro es que para que alguien sea competente en alguna disciplina, tiene que tener una base de conocimiento en esa disciplina. Sí. Entonces, no puede ser que solo se valore la competencia en saber hacer si tú no tienes un conocimiento detrás. Un cirujano sabe operar, pero tiene que tener un profundísimo conocimiento en la materia de la medicina. Pero esto es lo mismo con un fotógrafo que le guste la fotografía o un periodista que le encante hacer programas de televisión. Tiene que conocer su disciplina y tiene que tener un conocimiento muy profundo. Correcto. Entonces, lo cortés no quita lo valiente. No sé si me quiero explicar. O sea, no se puede eliminar de un plumazo todo por una nueva forma de intentar que los alumnos sean felices en las aulas. No, hay que utilizar diferentes metodologías, ¿no? Hablábamos antes, cuando nos colocaban los micros, de las agresiones que sufre el profesorado. Estabas con ello. Incluso Esther decía, llega hasta la universidad estas agresiones. El informe del profesor, ¿qué nos señala este año? El último informe, vamos, ayer se publicó. Bueno, pues que en Asturias, bueno, es un informe es un servicio que lleva desarrollando AMPE desde el 2005. Sí. En Asturias, voy al dato, hemos recogido 50 docentes que han solicitado este servicio frente a 36 del curso anterior, con lo cual hay un considerable aumento. 20 entre educación primaria y ESO, de estos 50 casos, lo cual nos lleva a una situación preocupante. Primero, que aumentan, y después que se empiezan a dar casos de violencia y agresión a los profesores o de problemas del profesorado en edades cada vez más tempranas. Bueno, hay muchos otros datos, pero yo me quedaría con estos dos. Entonces, bueno, pues esto conlleva
a que los centros, bueno, primero que sean los casos reales mucho mayores que los que llegan al defensor del profesor, porque este servicio solo llega a las personas que tienen un caso realmente grave, no cualquier situación, y a la cual no pueden hacer frente, tienen problemas realmente para mantener la disciplina y para dar clase, para mantener el orden, faltas de respeto, ciberacoso, hay muchas variables, incluso hay depresiones por parte del profesorado, hay bajas, hay 2 denuncias, hemos registrado 2 denuncias judiciales contra los padres este curso. Realmente es un problema importante, por eso me gusta centrar el dato en que es fundamental respetar la educación y respetar al profesorado, pero respetarlo entre todos. Y aquí, como decía Adolfo, todos tenemos propuestas de mejora. La sociedad tiene la responsabilidad, entre todos, de transmitir el valor de que el profesor tiene que ser un aliado de las familias tienen que remar en la misma dirección que el profesorado, y el profesor está muy preparado hoy en día. El profesor sigue formándose, sigue preparándose, cada vez se le exige más responsabilidades, más funciones, competencia digital docente, en fin. El tema da para mucho, no quiero monopolizarlo. Esther, al hilo de, decías antes, las agresiones llegan ya a la universidad. En algunos casos, falta de autoridad, sobre todo, de respeto a la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que tienen algún rasgo asocial y que en algún caso, bueno, pues tendría que tener un tratamiento específico. Y conocerse, ¿no? Para que no se generen situaciones disruptivas en el aula, por ejemplo, ¿no? O incluso pues, malas formas, cuando no sacan la calificación esperada, sin venir a clase, ¿no? A mí me sorprendió, concretamente el año pasado, yo tengo clase de 9 a 11, un día, y claro, yo entiendo que llegar a las 9... Total, que un día salgo a las 11 de la clase y me veo un grupete de gente ya que va a entrar a la siguiente clase. Le digo, por decirle algo así, en plan un poco de broma, digo, os he puesto falta, ¿eh? Me dice, ¿qué hago? Dice, voy a levantarme a las 7 para estar aquí a las 9 de la mañana. Y yo digo, si eso se lo van a decir a su empleador el día que tengan que ir a trabajar, y le va a poner a él usted, le va a poner usted el horario de entrada, ¿no? Esto me preocupaba, ¿no? Sí. O sea, cómo nuestros universitarios, pues, ¿qué responsabilidad tienen? ¿Se les ha educado en eso desde la propia casa? Tú tienes unas obligaciones, tu deber hoy es ser estudiante, estás, digamos, ocupando un puesto, en este caso de la universidad pública, que estamos pagando entre todos. No sé, yo creo que esto deberíamos hacer esta reflexión, ¿no? Porque si todo el mundo llega a la universidad, ¿para qué queremos tener un título universitario? Que ahí abriríamos otro melón, ¿no? O sea, es que no hay otros estudios, a lo mejor profesionales, incluso con más salidas, con más salidas, y que necesitamos hoy en nuestra sociedad. Hay carencia de personas cualificadas. Ojo, no estoy diciendo que eso sea de menor rango, ni mucho menos. Entonces, yo creo que nuestra sociedad ha creído que tener un título universitario pues es algo que, bueno, pues te da un estatus superior a los demás, ¿no? Y creo que esto deberíamos repensarlo. Desde las propias familias también. Y más o menos año arriba, año abajo. Sí, por favor. Bueno, pasas a otro tema y se me va olvidando. La base de todo esto, para mí, la educación reside en la familia, que son los primeros educadores. Sí. Y sobre familia, a mí lo que me preocupa es que la familia hoy en día está como mal vista, la familia tradicional, y me aterra mucho los planes de estudio que me comparten gente que estudia magisterio, en los cuales se da por hecho el cambio climático, se da por hecho una serie de correcciones políticas o agendas, y se está adoctrinando a los que adoctrinan incluso. Que si matemáticas con perspectiva de género, que si escuelas inclusivas, que si, bueno, lo de las TICs está bien, ¿vale? Pero al igual que hemos pasado de que los niños antes eran nada y el profesor era Dios, y ahora se ha invertido, tampoco veo bien que se abole tampoco la memoria
por las competencias. Se puede hacer un remix entre memoria, evaluación continua, significativo, constructivismo, competencias, y no depende tanto de las TICs, por ejemplo, ¿no? Que las TICs están muy bien, pero claro, luego si todo solamente depende de las TICs y te las quitan porque se te va la luz en el trabajo, como nos pasó en el ambulatorio a mí una vez, Sí. y ahí fue como el caos. La gente no sabía hacer a mano las clínicas o qué pasa. Pues yo creo que hay que hacer un equilibrio y yo sé que la sociedad evoluciona mucho, pero hombre, habrá que mantener todo aquello que ha sido siempre cátedra. Veo que los antiguos griegos, Sócrates y tal, estudiaban normal, por memoria y tal. Y bueno, un poco eso, ¿no? Quería un poco reflejar. Al hilo de esto que dice Jaime y lo que comentaba Esther, más o menos aquí, todos más o menos año arriba, año abajo, tenemos una similar, estudiamos todos más o menos el mismo sistema educativo, donde, como bien decía Jaime, el profesor era la máxima autoridad, estaba tremendamente claro, era como un barco donde uno es el capitán y los demás eran los marineros. ¿Cuándo, en qué momento César y Esther, bueno, por estar más implicados en el tema, cuándo se perdió ese respeto donde el profesor entraba en el aula, decía "Tss", y allí no se escuchaba nada más? No había ni que abrir la boca, valía un "Tss", y allí ya no se escuchaba Todo nada. lo que dije fue subjetivo, opinión mía, ¿vale? Pero según la educación en España, análisis, evolución y propuestas de mejora, según José Luis Romero en la CAL, una de las claves fue cuando se obligó a la gente como la ESO, educación secundaria obligatoria, a estar en el aula hasta los 16 años. El que vaya gente obligada a clase hace que muchos vayan a clase de mala gana y molesten al resto. Cosa que en la universidad tú vas por necesidad de tener un título y vas a aguantar carros y carretas en carreras donde el profesor se pasa de las rayas y se cree Dios. Bueno, ¿dónde se perdió? ¿O cuándo se perdió? Esther, César. Discrepo un poco ahí, porque... Bien, para eso vinimos, para discrepar y construir, como bien dice. Bueno, yo a lo largo de la trayectoria pues me encontré con profesores, ¿no? Que cuando accedí a la enseñanza, me encontré con profesores, compañeros, que habían sido profesores míos en el bachillerato y tal. Y claro, que eran muy jóvenes y luego ya pues, fue pasando los años y ya me los encontré ya pues, con una edad cercana a la jubilación y siempre te acercas a ellos, ¿no? Porque es un poco el espejo en el que mirarte, un poco por la imagen que tenías de ellos y también por la trayectoria que llevan para con los alumnos. Y siempre me decían que recordaban, cuando estaba clase a vosotros y a vuestra generación, que entrábamos en una clase en COU y que yo no tenía que llamar la atención nunca a nadie. COU es segundo bachillerato. Sí. Y se recordaba el mismo profesor y dice, bueno, es que en aquella época, es que lo que yo explicaba en aquella época no tiene nada que ver con lo que puedo explicar ahora, porque el nivel, ellos mismos reconocen, el nivel de exigencia ha ido bajando paulatinamente con las distintas leyes educativas. ¿En qué momento pasó esto? No sé decirte si, me imagino que sería un proceso, una cierta evolución, sí, posiblemente con las distintas leyes educativas, desde luego desde la Ley General de Educación del 70, la Ley Palasí, hasta la LOMLOE, ha habido muchos cambios y todos han ido en el camino de facilitar, o sea, quizás de reducir el nivel de exigencia. Y luego sobre el tema que tú has comentado de lo de los 16 años, a ver, indisciplina en las aulas y gente que revuelve y que molesta es normal, porque son gente joven y hablamos de adolescentes, eso entra dentro de lo que es la adolescencia. El tema de haber trasladado la edad obligatoria... Es normal ahora, yo tuve 16 años y no se movía nada, ni nadie, ni nada ni nadie. No, quiero decir... Ahora, digo que lo que quería decir es que el tema de ampliar la edad de la escolarización obligatoria de los 14 a los 16 años era porque la normativa anterior establecía ahí una brecha entre los 14 y los 16, porque la gente con 14, con 15 y con menos de 16, en esos 2 años no podía incorporarse al mercado laboral. Entonces es una forma de, oiga, usted fórmese hasta los 16 y a partir de los 16, si quiere, abandone el sistema educativo porque puede legalmente acceder a un puesto de trabajo. Yo creo que iba por ahí, no tanto lo tacho al tema de ampliar la edad, sino a otras cuestiones, las del cambio. ¿O dónde se perdió? Pues no lo sé a ciencia cierta, pero yo también he vivido esos estudios en donde llegabas a la universidad y éramos a lo mejor en la Complutense de Madrid pues 200 personas a gusto en un aula y ahí no hablaba nadie, o sea, estábamos a lo que era.
Tomábamos nuestros apuntes, íbamos a los exámenes, no había una voz mayor que la otra, o sea, se participaba cuando te daban opción a la participación en el aula, pero bueno, yo creo que había un respeto, ¿no? Un respeto a las personas. No sé, digamos que se ha entendido mal esa democratización en la que todos somos iguales, perdona, no somos, como dice el juez este de Granada, no todos somos iguales, lo siento, pero no es así. Y yo creo que el creernos que todos somos iguales... Que todos tenemos derecho a la opinión, Eso. pero no todas las opiniones son iguales o tienen el mismo valor. Eso es. Eso es Correcto. Eso es. Ejemplifico esto en que San Mateo, dando una vuelta, con un amigo mío que había estudiado conmigo, y me dijo, vi el otro día por la calle a don Ángel y a doña Laura. Don Ángel y doña Laura nos habían dado clase cuando éramos así. Ahora ni hay don Ángel ni hay doña Laura, hay el Ángel y la Laura, si no es la Lau. Entonces, ¿en qué momento perdisteis ese poder y os lo dejasteis perder también? Es decir, ¿en qué momento fue? No, usted a mí me trata de usted. También hay un tema judicial, la ley del menor, que son muy impunes en los de... Lo que tú quieras, pero ¿en qué momento fue? A mí me tratas de usted. ¿Por qué? Porque me puedes decir, es una chorrada. Hay un estamento en España tremendamente jerarquizado y donde la disciplina se mantiene, que es el ejército, y hay un cabo, no le dice al capitán, oye, ¿cuándo salgo? Es, oiga. Cuando eres padre, ¿no? Sí. Eres padre, no eres el amigo de tu hijo. Porque muchos padres son amigos desde su hijo. Es mi hijo, no es mi amigo. No, No, yo tengo una cosa tremendamente clara y no me considero, ni mejor ni peor padre que otro, pero es mi hijo, no es mi amigo. Yo sí quiero estudiar mi visión por un poco provocar debate también, ¿no? A ver, Sí. yo creo que hay usted es muy tus y tus muy usted, ¿vale? También no... A ver, a mí está bien como indicador, ahora bien, insisto, hay tus muy usted y usted muy tus. ¿Qué quiero decir? Que puedes tener una educación de la leche y hablar de tú, que es... Hay gente hoy que hace eso. Por eso digo que hay gente mejor hoy de lo que éramos nosotros. La hay, de verdad, hay gente súper brillante. Sí. Tú miras ahora, por ejemplo, un podcast, hay unos chavalinos que lo descubrí el otro día, Tengo un plan, se llama el podcast. Sergio y Juan, 22 años, 23, unos máquinas. Y dices, joder, lo están haciendo... Y yo, la verdad, ya hace unos meses dije yo, les va a ir bien, no es que les va a ir bien, es que van así. Y creo que no van a ir así para abajo, ¿no? Si siguen así humildes y creciendo y compartiendo, gente preparadísima. Y dices, oye, Adolfo, respetando, insisto... Adolfo, lo que tú quieras, Adolfo, pero mira, al hilo de lo que decía Esther, yo tengo visto aquí, en esta santa casa, aquí, hace años, al rector de la Universidad de Oviedo, al rector magnífico ahí sentado, llegar un chico de prácticas y decirle, el micro póntelo dentro de la chaqueta, ¿tienes bolso dentro de la chaqueta? Pues póntelo dentro de la chaqueta. Y luego le dije, para la próxima vez, es el rector, lo tratas de usted. Y el chaval, con toda la educación del mundo, me dijo, en mi vida traté a nadie de usted, nunca traté a nadie de usted, no lo hice a mal, no lo hice queriendo, es que nunca traté a nadie de usted. Yo si mañana me voy, no sé, Dios no lo quiera, a operar, al cirujano que me va a operar, le pregunto, oiga, ¿y esto cómo va a ser? No me va a... Oye, ¿y esto por dónde abres? ¿Esto cómo va? Porque considero que tengo que tratarlo. Yo trato a todas las personas, a partir de nada, de usted, hasta que me digan trátame de tú. Si me dicen trátame de tú, Juan, obviamente... Yo si me permites, tú, y seguramente yo. Pero es que las cosas cambian. O sea, entonces no podemos pretender... ¿El equivocado soy yo? No, ¿El anacronismo soy yo? No, la sociedad cambia y muchas veces, insisto, hay tus muy usted y usted muy tus. Depende cómo tú notas cuando alguien te mira la cara, cómo no sé qué. Hay gente que mira... Hoy día, por ejemplo, confundimos timidez con educación. Hay gente tímida que es... La timidez es una enfermedad. Correcto. O sea, tú si tú no te atreves a preguntar por qué o no preguntar, estás perdiendo oportunidades. O sea, la timidez no es buena la prudencia. Pero la timidez, hoy día yendo tímido por la vida, estás perdidísima. Entonces, no confundamos. O sea, yo creo que podemos ser educados y tratar de tú. Ahora bien, yo tiro a la vieja escuela también. Bueno, pero también tenemos que adaptarnos a lo que hay. Y luego, a ver, se ha dicho cosas, es que es brutal, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, ¿no? De compartir y mejorar. A ver, yo voy a aportar mi visión personal yo no tengo ni idea de cuándo se perdió, cuándo hubo ese cambio. Yo lo que tengo claro es que hasta que el alumno o la alumna no está preparado no aparecerá maestra, ¿eh? Es decir, o el maestro, es decir, yo no aproveché. Cuando digo no aproveché, porque ahora, bueno, yo he escrito un libro que si Dios quiere verá la luz en unos meses, está en proceso de revisión, y una profesora que me dio clase a los 15 años, yo no me enteré de nada, y era una profesora extraordinaria. El problema no lo tenía la profesora, lo tenía yo. Y luego, pues, apareció en mi vida hace unos meses, y esa profesora
a la misma edad que yo no me enteré de nada, le cambió la vida a un amigo mío que ya lo era hace 27 años, me explico, para que se entienda. Una profesora que ya me dio clase hace 27 años, a un amigo mío le cambió la vida porque le ayudó, nos obligaba, entre comillas, a hablar en público, nos ponía de pie con 15 años, ¿eh? Yo no estaba en clase, yo no estaba, mi mente estaba con las chicas o no iba a clase, yo era un desastre con 15 años, ¿vale? Carne de la ESO, lo que fuera. El sistema me pilló, que es verdad que igual, bueno, no iba, bueno, no supe usarlo, no aproveché mis oportunidades de aquella. Ahora bien, también tengo claro que nunca es tarde, y ese es un mensaje positivo que quiero lanzar. Yo, los mejores profesores y las mejores profesoras, tengo 42, las he tenido ahora. Esta profesora que apareció en mi vida 26 años después, y ahora me di cuenta y digo yo, madre mía, si tuve una profesora extraordinaria y no supe verla, o Miguel Morán, una persona que hay aquí, un formador que está en Gijón, que tiene una empresa de consultoría, un fenómeno. Me lo pones hace 6 años y no me hubiera enterado. Pero la culpa no la tenía el profesor, la tenía yo. Entonces, bueno, cuando digo culpa, esta palabra hoy con la religión cristiana ya parece que, uy, ¿qué estás diciendo? No, vamos a decir la responsabilidad. Mira, intenta mejorar tú, quiero decir con esto, que a mí el debate de cuándo cambió, cuándo tal, está muy bien, pero yo lo veo un debate teórico, que estoy de acuerdo que igual los sistemas educativos y los cambios no ayudan, los cambios de gobierno y todo este rollo y tal, pero es que eso va a pasar siempre, yo eso no lo puedo controlar. Es que se lo decía el otro día a un amigo mío que se quejaba, y digo yo no puedo controlar los cambios de gobierno, yo no puedo controlar nada de eso. Lo que puedo controlar es que yo sea mejor y sepa que los profesores y las profesoras que tenga, sacarles partido y aprender de los demás. Pero que estamos perdiendo oportunidades. Estoy de acuerdo, Adolfo, pero vamos a ver, me cuentas una experiencia personal, te cuento una experiencia personal que tuve el pasado domingo. Bien, vamos a ver, el pasado domingo, en misa, salieron los críos a leer, era una misa de catecismo y pinipán. Bueno, salieron críos que van a segundo de catecismo, 7 años aproximadamente. No leían. O sea, y va Jesús con los ¿qué? 7 años. Y el que va detrás, tampoco. Y el que iba detrás, tampoco. Yo cuando estudiaba, con 5 años salía sabiendo leer y escribir todo el mundo. Quiero decir, todo esto de la inteligencia artificial, esto que va ahora es una opinión personal. La inteligencia artificial, las competencias del tiki-taka, de las TIC, todo lo que tú quieras, muy bien, pero, déjame el móvil, pero si le quito esto, no son nada, no hacen la O con un vaso, con esto muy bien, sin esto no son nada. Cuando se dice, son la generación mejor preparada de la historia, de la historia de España, vuelvo a decir que es una opinión tremendamente personal. Por la edad, vuelvo a lo mismo, que tenemos más o menos la misma edad. Nuestros padres o la generación de nuestros padres se educaron en la posguerra con una enciclopedia y unos pantalonzucos rotos para ir a la escuela porque a lo mejor no había para más. Vale. Salieron unos torneros, otros abogados, otros médicos, otros jueces, otros fontaneros, otros electricistas, otros tal, y estudiaron por una enciclopedia así de gorda. Ni tic ni toc. Quiero decir. Y ahora, no, es que, claro, es que inteligencia artificial, la madre que... O sea, no. Y no saben leer. Todos. Esa es la pregunta. A ver, todos. Es que eso de generalizar... De 5, 3. Bueno, Noruega ya ha decidido. Ha decidido quitar todo eso. Dijo, se quitar acabó la broma, todos. se acabó la Y ahora fiesta. vamos a volver a las destrezas de lectura y escritura manual. O sea que bueno... Estamos viendo a sistemas... Pendular. cambiando, sí, esto es pendular, parece. Yo no sé cómo lo veis vosotros, ¿eh? Yo en mi caso personal, la verdad, nunca repetí un curso, aprobaba todo, memorizaba, yo no entendía nada, ¿eh? Ahora sí busco, ¿por qué? Porque sabía que en España se primaba, muchas veces en mi caso, parece que a mí, bueno, yo fui por la parte más del derecho, tal, pues oye, pues todo eso, yo las leyes, te lo aprendes todo de memoria, Correcto. y estupendo, pero no entendía nada, ¿eh? Entonces, yo en mi caso personal, aunque suene mal, yo he ido mejorando con los años, y yo creo que la gente puede ir mejorando. Puede ir mejorando. Entonces, ¿eso de que somos peores? No, hombre, no. ¿Tú qué haces para ser mejor cada día? Es que mi vecino de puerta es profesor de historia, ¿vale? Entonces, él está muy de acuerdo con tu visión. Y claro que existe esa visión. Ahora bien, también hay otra parte. Insisto, estos chavales de tengo un plan,
que es un podcast que recomiendo ojo, que yo a no- cualquiera que lo yo no he vea, hecho la culpa pero a nosotros, al que porque menos- aprendemos de ellos. No le echo la Dices, culpa al vaya profesor. máquinas. No, vamos a ver, Entonces, yo bueno. no le echo la culpa al profesor de que esos críos de 7 años no sepan leer. He hecho la culpa en casa. A ver, yo si fuera el mío y sale allí y no lee, al domingo siguiente lee. Porque no pasó la cosa de volvió a salir y volvió a no leer. A ver, 7 años y sin saber leer. Sí, es un problema. El papel de la escuela, seguimos viendo que no es el único agente educador, que está también las familias. Por otro lado, también se da la circunstancia de que bueno, la educación se universalizó mucho más por el hecho de que sea obligatoria hasta los 16 años. Eso también es un reto, porque cuando la educación terminaba a los 14, bueno, pues de 14 a los 14 ya había gente que abandonaba el sistema educativo. Ahora la gente tiene que acabar a los 16. Ahora se exige una titulación mínima de la ESO para poder acceder a un puesto de trabajo. Y por otro lado también está el reto de la educación a lo largo de la vida, lo que decía Adolfo. O sea, es que yo me sigo formando a lo largo de la vida. Y mucha gente, incluso personas adultas que en su momento por circunstancias X no pudieron completar el itinerario formativo, pues se tienen que seguir formando y hay que dar también opciones a través de centros de educación de adultos. Si hablamos de educación. Pero lo que es fundamental es que la escuela pública sepa responder a las enseñanzas, a las competencias básicas que tiene que tener cualquier ciudadano, tenga el origen familiar que tenga, porque puede Pero haber una igualamos por familia abajo. detrás. La pregunta es, Claro, ¿se iguala por abajo? Ese es el problema. Puede haber una familia por detrás, como la tuya, que No, tenga... no, la mía no es modelo de nada. Bueno, No. por lo que No nos comentaste equivoquemos. de lo de la lectura, Sí. lectura. Pero también hay niños que vienen de familias muy desestructuradas en la escuela. Hay gente de familias muy vulnerables, de entornos muy desfavorecidos y que no tienen absolutamente ningún apoyo. Esos son los grandes perjudicados del sistema, porque no van a tener, probablemente van a tener mucho más difícil poder compensar las deficiencias si la escuela no les da esa opción de poder llegar a leer y aprender las competencias básicas igual que los demás, porque se iguale por debajo. Corremos el grave peligro de perder a esa gente, de que esa gente no pueda competir en la sociedad del mañana. Porque la gente que tiene recursos lo va a poder compensar con una educación privada. La gente que tiene recursos va a poder compensar las deficiencias de una escuela pública a través de otros sistemas educativos o a través de recursos económicos que tengan las familias para compensar las deficiencias. O sea, Ahí está según el tú, la problema. pública es porque la privada. No, la pública tiene que Lo ser acabas de decir ahora mismo. el pilar, porque la pública llega donde no llega la ¿No privada. lo acabas de decir ahora mismo? La pública tiene que garantizar la igualdad de oportunidades. La Lo educación hace. privada puede acceder a ella las personas que tengan recursos para pagársela. ¿Y No por qué puede ¿Y por qué acceder. lo hacen? Porque es mejor o porque es igual. Yo en ese debate no voy a entrar. Yo lo que voy a digo porque, defender por es la ejemplo, escuela pública y la libertad de las familias. Vale, vale. Hay un sistema educativo modelo doble. educativo u otro. Yo lo digo porque, a ver, Pero la solución entonces es igualar por abajo. No, claro que no. Igualar por abajo es un error completamente, por lo que Correcto. estoy comentando. Correcto. Porque si igualas por abajo, Ujú. los alumnos de las familias desfavorecidas Sí. van a pasar sin adquirir las competencias, ¿no? Igualas por abajo, con lo cual café para todos. Correcto. Los alumnos de familias que tengan más recursos Ujú. van a poder compensar esa deficiencia llevando a sus hijos a una escuela privada, por ejemplo, Ujú. o bien compensando esa deficiencia del sistema público con otros Pero- refuerzos de la enseñanza. César, pero es que no lo acabo de entender y por eso te lo pregunto y perdóname si a lo mejor estoy yo tremendamente espeso. Vale. Cuando tú y yo estudiábamos, había familias ricas y familias... Yo estudié en la escuela pública, toda mi vida, en la escuela pública. Había familias ricas y familias medianas y familias pobres. Vale. Y todos salían del curso con las competencias, vamos a llamarlo así, adquiridas. Leer y escribir. El rico y el pobre. Ahora voy a enseñar muy poquito porque no va a ser que entonces el pobre no pueda pagarse una profesora particular, pero el rico sí. Es que estás dando por hecho que es un hecho que se está igualando por debajo. Yo lo que digo es Está escrito. que O sea, tenemos está escrito, esto suena muy que bien, garantizar
a la escuela pública como el pilar del sistema. Correcto. Yo no puedo generalizar ni dar por hecho esto, porque si no, nos estamos cargando el futuro del país. No entiendo lo de volar por abajo. Sí. A que yo saco un 10 y que saca un 2 le ponéis un 5. Eso. O sea, que a mí me estás desmotivando. Al del 10. Sí. Al que yo un prodigio y a lo mejor monta una startup y levanta el país, a ese lo hundimos. Entiendo que los mediocres lo de estar volando por abajo, ¿no? Sí. Quiero decir, no. Yo prefiero que el prodigio siga para adelante y que tire del carro de los demás. No. Y que tire de los demás. Ahora no. Yo lo veo así. Que hable alguien más, yo ya... En mi opinión. Tú viste como yo lo de igualar por abajo. Quiero decir, es como si ahora hubiera dicho, uy, había un elefante en la habitación y yo dije, mira el elefante, cuando no lo estábamos nombrando. No lo sé. Yo creo que habrá escuelas que tiendan simplemente a los mínimos y tienen que atender pues, a un colectivo. Mi hermana da clase en Madrid, en un colegio público, es directora, y se encuentra que tiene en su colegio 17 nacionalidades, ¿vale? Entonces, claro, eso genera unas situaciones de ritmos de aprendizaje distintos, entre que no conocen el idioma, tienen que adaptarse, y efectivamente, esto querámoslo o no, por mucha integración que sea y que es necesaria en nuestro país, o sea, esa inclusión de esas personas, tienen que escolarizarse igualmente, pero claro, eso ralentiza el ritmo del resto de niños, ¿no? Pero es un tema que es la multiculturalidad que hay en este país, en ciudades como Barcelona y Madrid, donde ha fracasado en Barcelona. O sea, no es igual incluir a un colombiano, a un brasileño o argentino, que a un magrebí, siento mucho, porque aquí así. Problema idiomático, sobre todo idiomático. Claro. Claro. Un argentino que habla español ya, que además que es cristiano más que tú incluso y tal, pues se adapta en los primeros días. Correcto, sí. Decías, y tienen que adaptar el ritmo. Adaptar el ritmo un poco para que todos vayan a la par, ¿no? Porque al profesor, con esas ratios que hay, de 25 alumnos, no es posible, o sea, es pedirle que haga ejercicios de malabares, ¿no? Allí, a ver, tengo que atender a este que no llega porque no entiende, porque no sabe, porque no comprende el idioma, porque no sé qué. No avanzas, ¿no? Y eso es una dificultad añadida para ellos, porque no hay un personal que atienda, que digamos que apoye eso, ¿no? Personal de apoyo que se llama. No hay dinero, supuestamente, para que existan esas personas que apoyen a este tipo dinero hay, porque se gasta un 12% del PIB de España. ¿Cómo se gasta? Pues entrar en otras circunstancias, ¿no? Eso es otra, ¿no? Sí, ¿Cómo se arbitra esto? Y luego también los especialistas, o sea, las personas que pueden ser logopedas, etcétera, que tienen que atender a un tipo de personas con unas dificultades a la hora de hablar, ¿no? O tengo alumnos que van de prácticas en centros sobre esto, ¿no? Entonces, claro, si el número de horas se les limita, es muy reducido, de estos especialistas en el aula, pues todo esto está generando situaciones de desequilibrio dentro del aula. No se pueden acometer a lo mejor todos lo que se tiene en cuenta en el plan de estudios, y esto pues contribuye a esa merma, ¿no?, de la calidad de la educación. Es triste, pero pasa. Has tocado un punto muy importante. ¿Solo tu intervención? Unos, yo sacaría uno. La reducción de ratios. Es un clamor del profesorado que es necesario acometer una reducción del número de alumnos por aula. Y otro también muy importante, que es la dotación de recursos de especialistas. Hablamos ya de los primeros niveles, los PTs y ALs, los especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, la dotación de orientadores en los centros, porque cada vez es más multicultural la sociedad y cada vez hay más problemas en los centros. Por comentar un dato sin más, recientemente se implantó en Asturias la figura del coordinador del bienestar emocional. ¿Cómo? Otro coordinador de bienestar emocional. Es uno de los profesores del claustro que tiene una dedicación horaria pues para atender a los cada vez mayores problemas de salud mental que hay entre la población general y entre la población joven y entre la población de discentes, de alumnos, ¿no? Bueno, pues se les da una dedicación de 1 hora a la semana. Ya está.
Los profesores no somos magos, ni somos Dios. No podemos responder a toda la responsabilidad, toda la casuística que hay en la educación y todos los retos que cada vez son mayores, debido a esta sociedad tan cambiante, ¿no? Entonces, lo que no puede ser tampoco es que recaiga todo en manos de los profesores y además los seres de medios. Te estoy diciendo que los profesores, por mucha voluntad que pongáis, por mucho hacer que queráis, no pueden llegar. Encima hay unos poderes superiores que nos van a dejar hacer bien vuestro trabajo, porque son los que legislan y no hay más. Y si los que les interesa estar en el poder quieren que esté la gente aborregada, os van a fastidiar por todos lados. Mira, ministra de Educación, Pilar Alegría, la hija, privado en Zaragoza, la CELA, colegio privado cristiano, Zapatero, las hijas, José Blanco, los hijos, Leonor, infanta de España, en la UWC de Gales, hijas de Sánchez, una está en Gales y la otra está en Bruselas, que esto lo dijo Luis Pérez por el Telegram, y es verdad, está corroborado. Joan Clos, Javier Solana, Cristina Garamendi, Viviana Aido, Carmen Chacón, o sea, todos aquellos políticos que se supone que tienen que defender la educación pública, ningún hijo de ellos va a la educación pública. Preguntáis, ¿por qué los lleváis a la educación privada? ¿Qué problema hay en la educación pública si tanto la defendéis y tan buena es? Un matiz, yo no tengo hijos, pero yo soy defensor de la educación pública y el presidente de AMPE, sus hijos estudian siempre en la educación pública. ¿O será que en la privada tus niños hacen contactos con niños de la misma élite y los padres también? Yo, si me permitís, que llevo un rato como Luis Martín Santos... No, al revés, sí, en Tiempo de Silencio, ¿no? Ese libro... Después quería intervenir Esther, me parece. Sí, adelante. A ver, muy breve, ¿no? Simplemente, yo creo que vamos a ir totalmente en la misma... A ver, yo creo que hay dos maneras, ¿no? Insisto, ¿nos quedamos en las quejas y en el problema o... Sabiendo que hay un problema, ¿qué podemos hacer para construir? Si los problemas ya los vemos. Correcto. Yo lo siento, yo no puedo cambiar ni a los hijos de los hijos de los hijos. Me da igual. Es qué podemos hacer nosotros. No me da igual, porque esto lo hablo muchas veces. Claro, pero que yo no puedo controlar lo que hace la gente. Yo puedo controlar lo que hago yo para mejorar a mi entorno y de alguna manera poner el granito de arena, que es lo que tenemos que hacer. Eso por un lado, ¿no? Entonces... A ver, lo que se ha dicho sí es brutal, o sea, al final, para bien, digo brutal como... Es decir, César también lo que comentaba es clave, lo que ha comentado que es muy difícil de explicar. Claro que si partes de una familia desestructurada con muchos problemas, si caes en un colegio, que me da igual público, privado, que medio pensionista, me da igual. Lo importante es que caigas en un sitio con gente que quiera hacerlo bien desde las altas esferas. Porque como caigas con un cenizo o una ceniza en el equipo directivo, te hunde el sistema. El profesor o la profesora se desmotiva y todo se cae abajo. Entonces, gente que yo conozco bastante, que ha partido de situaciones desestructuradas muy complicadas, si caes en un colegio público donde no tienes posibilidades, los profesores o las profesoras, de hacer las cosas bien por lo que sea, lo tiene muy difícil. Esa gente que ya parte de base con problemas, porque su familia es desestructurada y parte de un nivel cultural muy bajo, como sinceramente era el mío, lo tienes muy complicado para elevarte. O sea, mis padres eran analfabetos, pero vamos, de analfabetos, entonces dices, ¿cómo vas a aprender? Lo tienes complicado. Entonces, luego tú tienes que tener suerte que caigas en un colegio público o privado, me da igual, donde la profesora o el profesor te quiera potenciar o pueda. Pero también digo que yo creo que estamos mejorando en cosas. Es decir, los ratios, yo no sé cómo están, pero la idea que tengo de los profesores y profesoras, los amigos que tengo, es que han bajado. Por lo menos han bajado, ¿vale? Que hay más... ¿En cuánto está ahora? Creo que algo ha bajado. Depende de la etapa educativa, 25 alumnos... En la mía había 40, en la mía había 40, En bachillerato hay 30, con un 10% más que te permiten. Hablamos de aulas de 33 alumnos. En la mía había 40, sí, hay 40 ahora. También, pero eran 40... no se puede medir solo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo que hay dentro de esa diversidad de aulas ahora mismo. Y si caes en un CRA 12, 2 cursos. Sí. Depende, claro. Y la problemática que hay en un aula. También te digo una cosa, el que no quiera estudiar pero, es porque no quiere, porque será por becas y ayudas que hay. Me alegro de escuchar eso. Del 2005 que me fui a Malta a pasarlo bien con la beca del ministerio. Y tuve beca en cada curso de la universidad, 3.000 pavos cada año. Y reconoces que lo pasaste bien. Sí, por supuesto que sí. Bien. Bueno, al menos lo reconoces. Pero digo que ayudas hay. Bien. Era como Esther, decías. los 80, los 70. Comentando
aportar un poco al hilo de lo que decía Adolfo, ¿no? Tengo una antigua alumna que ahora es directora de un colegio del medio rural, ¿no? Aquí en Asturias. Entonces decía, mira, tengo un colectivo de niños pues de una extracción muy baja, o sea, que no, dice, hay veces que no tienen ni para comer. Dice, ¿qué hago yo? Pues el lunes, antes de irme al colegio, porque vive en Oviedo, dice, voy a un supermercado, que ya he quedado con ellos, que los excedentes que tengan de naranjas o de algo de esto, que si me los podían dar. Y galletas, y leche. Y dice, y así les preparo a los niños. Les dijeron en el supermercado, dice, bueno, pero ven tú a por ello, o sea, que era gratis, pero ven tú a por ello, ¿no? Entonces ella se va con su coche y se trae los kilos de naranjas que le dan semanalmente, los litros de leche y las galletas, para que esos niños, cuando lleguen a su colegio, estamos hablando de un colegio público de una zona rural, tengan su desayuno en la mesa, ¿no? Sí. Deber, ella no tenía ningún deber de hacer todo esto, ¿eh? Y creo que me parece, bueno, pues una persona, bueno, pues que verdaderamente excede de lo que es su trabajo. Y así es la mayor parte del profesorado. Y es la calidad humana, ¿no? Nosotros recorremos los 400 centros públicos que tiene Asturias, todos los años, varias veces, y sí puedo comentar públicamente que el profesorado asturiano es la joya de la corona de los empleados públicos, porque la inmensa mayoría del profesorado que hay ahora mismo en las aulas llega mucho más allá de lo que, muy comprometido, muy vocacional. Se hacen muchísimo trabajo a costa del esfuerzo personal del profesorado, llámese coger recursos alimenticios, llámese implicarse en el desarrollo de un proyecto educativo, abrir el centro a la comunidad, centros que hacen proyectos buenísimos y que son invisibles, en fin, la gente se compromete mucho en sacar adelante el sistema educativo de Asturias. La verdad es que yo me quito el sombrero con los profesores asturianos. Correcto. En la inmensa mayoría, como bien dice César, así es. Aprovechando el último turno casi de palabra, a todo lo que se dijo, que se dijeron muchas cosas, ¿solución? Empiezo por Jaime, empiezo al contrario que como empezaba antes. ¿Solución? No está de nuestra mano porque no podemos legislar. Obvio, ¿no? Es que no podemos hacer nada. Hacerlo mejor en nuestro ámbito, en nuestro perímetro, con los que tenemos acerca. Si todos hacemos un poco, pues tal. Y luego a muchos tendrán que formarse. Bueno, tú si quieres saber algo de educación financiera, tienes que coger libros. Si quieres saber algo de oratoria, tienes que leer libros. Si quieres saber algo de inteligencia emocional, tienes que coger libros. Aparte, eso no se enseña en los colegios. No interesa que se enseñe. ¿Volverías al sistema EGB Book Code? Sí, claro, por supuesto. César, ¿volveríais al sistema EGB Book Code? No voy a simplificar tanto la respuesta. Voy a tratar de decir cuál debe de ser la solución. No voy a decirte si ese modelo es el que deberíamos de tener en este momento, porque respondía también a otro momento histórico y a otro contexto diferente de sociedad. Entonces, es trasladar un modelo de una ley de los 70 a las necesidades y a los retos de la década del 2020. ¿Vale? Es muy diferente. Hablamos de un salto de 50 años. Yo lo que sí diría es que la educación, junto con la sanidad y los servicios sociales, es la base de cualquier sociedad democrática, que la educación tiene que ocupar el papel que le merece como servicio esencial de la sociedad, que hay que darle el protagonismo al profesorado, que es el pilar del sistema, y que hay que darle los medios y los recursos que necesita para que se pueda desarrollar en toda su potencialidad la escuela pública. Y no me estoy decantando por un modelo u otro, hay distintos modelos de escuela, pero la que llega al último rincón de este país es la escuela pública. Y esa es la base del sistema. Correcto. Esther, ¿solución a algo? Yo creo que deberían ir de la mano las familias y la escuela. Y hay un libro muy interesante que se llama Hijos de cristal, padres de algodón, que me parece muy interesante porque ahí se cuestiona en qué medida se puede o no formar en la responsabilidad, en el esfuerzo,
en el trabajo que uno va a desempeñar y en el papel que uno tiene que tener en esa sociedad. Hacerles, ¿no? Pensar a estos futuros ciudadanos, nuestro alumnado, que ellos van a formar parte. Me acuerdo cuando era joven, estudiante universitaria, nos decía un profesor en el aula, ¿no? Ustedes serán los futuros responsables de la sociedad del futuro y estarán en lugares que no sé qué, que no sé cuándo. Y ahora me pasmo y es verdad, ¿no? O sea, cómo efectivamente nos hemos ido cada uno formando en una cosa. Y lo comentaba con algunos compañeros cuando quedamos, ¿no? Y veo y escuchaba en la radio nuestra corresponsal en Bruselas. Y digo, ahí va, si es fulanita. O ahí va, si es en Telemadrid. Digo, anda, si es mi compañero. Claro. Y he visto, ¿no?, cómo cada cual efectivamente vamos a desempeñar. Y esa responsabilidad yo creo que hay que inculcarla. Que no somos parásitos de una sociedad que nos van a dar todo, sino que tenemos que formar parte de ella y contribuir a mejorarla. Adolfo, cierra. A mí me ha emocionado, la verdad. Lo que... Voy a acabar como empecé. Decía que hay dos polos, ¿no? Gente mejor que nosotros y gente peor. Y digo por qué y cuál es la solución para que esa gente que es peor pase a ser mejor que nosotros. Porque a mí me interesa que haya gente mejor. Contra mejor seamos, mejor nos irá a los demás. Y un poquitín eso que comentaba. Claro que el profesorado, yo creo que se está demostrando. O sea, yo creo que joder, podemos hacer las cosas muy bien. ¿Cómo? Y no digo más tacos. ¿Cómo? Una propuesta. Pues menos dar el móvil y la tableta. Yo no tengo críos a día de hoy, no tengo hijos, pero creo que es un error. Hasta los 10, 12 años dar tabletitas y mira... Más libros en papel, igual más carta de ajuste. Yo no la pillé, pero había un programa a la gente de 50 y pico, que puedas estar tiempo sin hacer nada, y que puedas pensar, que puedas reflexionar, que puedas... Es decir, más lectura en papel creo que ayudaría mucho. Y estoy de acuerdo... Completamente de acuerdo. No quería antes pasarme al otro lado así también. Creo que en eso sí estoy de acuerdo. Si mi vecino me lo dice muchas veces, ya os digo, es profesor de historia, y me dice, por Dios, si es que no consigo que la gente se quite... De verdad, porque en casa ya lo tienen, ya vienen con la... Claro, los padres, que es un poco lo que comenta yo creo Esther, está detrás del mensaje. Si hubiera más unión entre los padres y la educación, claro, si te están dando en casa la tabletita y el móvil, que es muy difícil luego en clase, que tú como profesor puedas corregir ciertas cosas. Entonces yo creo que ahí, y esto lo digo a la Consejería de Educación, a quien esté hoy y a quien esté mañana, me da igual. Y al ministro de Educación y a quien sea. Esto estaría bien que este mensaje, o sea, que tenemos catedráticas que dan un mensaje que es el que toca y para adelante. Podemos ser... Esta gente que es peor puede ser mejor que nosotros, porque ya hay gente mucho mejor que nosotros. Insisto, el podcast de Tengo un Plan, no lo conozco de nada, pero lo descubrí hace un par de meses, digo yo, por Dios, pero claro que hay gente buenísima, por Dios, pero estoy seguro que esa gente no estuvo con la tabletita desde los tal. Eso sí, usan la tecnología para montar un podcast. Ahora bien, han leído y se nota que leen. Pero leamos más en papel y menos tabletitas de los 6-7 años. Esa sería mi propuesta. Pues te la compro completamente. Muchísimas gracias a los cuatro. Jaime, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. César, muchas gracias. Esther, muchísimas gracias. Y Adolfo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros en La Caja Negra. Bueno, pues la próxima semana tampoco estará Javier Neira. Insisto, en esas merecidas vacaciones abordaremos de nuevo un tema con 4 invitados, un tema que esperamos sea de su interés. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.